Hola, pasamos al capítulo 5 del apunte y en este capítulo de acá lo que vamos a estar hablando es dinámica de fluidos, de fluidos. En el capítulo 2 vimos lo que son las propiedades de los fluidos. En el capítulo 3 vimos cuáles son las características o qué es lo que tiene que ocurrir para poder explicar el equilibrio estático del fluido. En el 4 lo que son algunos conceptos para poder cuantificar el movimiento y describir el movimiento del fluido. Y finalmente, en el capítulo 5 vamos a juntar mucha de esta información para poder explicar el movimiento del fluido, por qué se mueve, ¿ya? Para poder explicarlo y cuantificarlo. Eh, en una parte del capítulo 4 que no le alcancé a mencionar es que si es que tenemos lo que se conoce como las deformaciones del fluido, deformaciones del fluido. Esto acá, como les decía, es parte del capítulo 4, pero que es importante, es que nosotros, producto del fluido, imagínense que tenemos un volumen de control de esta forma, producto del movimiento del fluido, las deformaciones que pueden estar ocurriendo con, con- con este fluido, uno puede estar ocurriendo lo que se conoce como traslación, donde esencialmente este cajita se mueve una cierta distancia, producto de la traslación. Además de la traslación, nosotros podemos tener una expansión o compresión del volumen, ¿ya? Expansión o compresión, ¿ya? Del volumen, donde una de las cosas que aparece escrito en el apunte con un poco más de detalle es de que los cambios en el volumen, la tasa de expansión del volumétrica va a estar dada como por du a di, a dx, perdón, más du a di, más de v a di, perdón, de v a di, más de w a d z. O sea, si nosotros tenemos variaciones de la velocidad en x, tenemos variaciones en x de la velocidad en x, vamos a tener que el volumen va a tender a alargarse, ¿ya? Lo de allá se está moviendo más rápido que lo de acá, por lo tanto se tiende a alargar. Lo mismo en Y y lo mismo en Z. Y en particular, si es que nosotros decimos que esta cosa de acá va a ser igual a cero, es incompresible. Estamos hablando de incompresible. Es un fluido que es incompresible, un flujo que es incompresible. Donde esencialmente hay una compensación entre las tasas a la cual se van a estar alargando los volúmenes en X y la tasa a la cual se van a estar comprimiendo en Y o en Z. ¿Ya? Se puede entender de esa manera. Y en general, esta va a ser una de las ecuaciones que nosotros vamos a estar jugando durante eh, todo el sistema. Si bien en general los fluidos se comprimen, nosotros podemos decir de que para efectos prácticos la tasa a la cual esta compresión eventualmente podría estar ocurriendo va a ser pequeña, de manera tal que igual uno puede seguir diciendo que va a ser un fluido incompresible. Por lo tanto, aquí aparece inmediatamente una ecuación diferencial que nos permite resolver el sistema. ¿Ya? Después, otro de los resultados que aparece en términos de las deformaciones de los fluidos aparece lo que es la rotación. Ay, la rotación del fluido, rotación, donde yo tengo esa caja y producto de un sistema de un campo de velocidades de U a d z menos dw a dx. Esto acá es la vorticidad. Vorticidad.
que no es nada más que un medio, perdón, no es nada más que la velocidad a la cual estos volúmenes del fluido van a estar rotando, donde ahora lo que se necesitan es variaciones de U y de W en, en los dos sentidos, para poder que el efecto neto pueda estar explicando algún tipo de rotación del fluido en este sentido. Entonces, si nosotros queremos cuantificar la rotación de un fluido, tenemos que ser capaces de cuantificar entonces cuánto sería esta cantidad. ¿Ya? Y finalmente, el último punto que es importante es que, eh, por lo menos de lo que estamos hablando en este video, se conoce como la deformación angular, donde producto del, producto del fluido, del movimiento del fluido, así que yo inicialmente, el cuadrado en negro acá, esa es como la condición inicial. Imagínense que yo llego, pinto un cuadrado y veo qué es lo que va a ocurrir con esta tinta, ¿ya? Y si producto del campo de velocidad se genera una elongación del volumen de control en la dirección transversal, lo que estamos hablando es una deformación angular. Deformación angular, ¿ya? De este plano, que siguiendo con esta misma idea, va a estar dado por un medio por de U a de Z más dw a de X. ¿Ya? Acá hay un signo menos y acá hay un signo más. ¿Ya? En términos de las cosas que pueden estar ocurriendo con este volumen de control. Y esto de acá, usted, ¿para qué? Si estamos hablando de dinámica de fluido, volví al capítulo 4. Es porque cuando estamos hablando lo que vamos a estar viendo durante este video y el próximo, es que vamos a conocer las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿ya? Que son las ecuaciones que no es nada más que la segunda ley de Newton para un fluido. Un fluido, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a decir? Si estamos hablando de la segunda ley de Newton, vamos a decir, bueno, esto acá es masa por aceleración. Masa por la aceleración va a ser igual a la sumatoria de fuerzas externas que van a estar actuando sobre el volumen de control. Donde nosotros ya sabemos cómo cuantificar la aceleración. La masa la vamos a describir como la densidad del fluido por el volumen, por dx, dy, dz. Esto acá es el volumen, o un elemento de volumen, digámoslo así. Y la aceleración ya la sabemos cuantificar en términos de campo de velocidad, como la aceleración local más la aceleración convectiva, que sería v.nabla p. ¿Ya? Entonces, esto de acá tiene que ser igual a la sumatoria de las fuerzas externas que van a estar actuando. Entonces, eh, ¿cuáles fuerzas externas van a estar apareciendo? Va a estar apareciendo G, campo gravitatorio, el mg, ¿ya? Eh, que es de alguna manera también proporcional a la masa, así que ese dB se va a terminar cancelando con el M de acá, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Van a aparecer las fuerzas de presión, que van a estar actuando sobre la superficie, que eso nosotros ya la vamos a calcular directamente como la presión del centro geométrico por el área, del área de rectángulos de distancia de X, de Y, de Z, etc. Y además van a estar los esfuerzos de corte tau, ¿ya? Y estos esfuerzos de corte tau, nosotros vamos a seguir ocupando una relación del tipo Navier-Stokes, de Newton-Navier, perdón, donde los esfuerzos de corte tau van a ser proporcionales ahora a la tasa de formación del plano IJ. Esta es la tasa de formación del plano I sub J, ¿ya? De este plano. Entonces, el esfuerzo de corte tau I sub J, que está actuando sobre la cara I en la dirección J, va a ser proporcional a la tasa a la cual se va a estar deformando este volumen de control, ¿ya? Ese plano. ¿Y cómo se cuantifica esta deformación? Mediante esto, ¿ya? Eh, ¿Y qué otras fuerzas más aparecen? Ninguna más, ¿ya? Ningún otro tipo de fuerza. Y ustedes ahí me podrían decir, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con estas aceleraciones del carrito, por ejemplo?
¿ya? Que aparecieron en estática de fluidos cuando nosotros encontramos un balance entre las fuerzas de presión, el resultante de las fuerzas de presión que aparecía por este lado acá, y aparecían las fuerzas máxicas. Bueno, entonces las aceleraciones de sistemas de, de referencia pueden eventualmente, ustedes las pueden agregar como aceleraciones no, como pseudo fuerzas, ¿ya? Entendiendo de que si es que hay una desaceleración del sistema de referencia, frena la micro, yo lo que tiendo es irme hacia adelante, a pesar de que la aceleración vectorial es hacia atrás. Entonces la puedo entender como una pseudo fuerza o bien agregarlas en el lado del m por a, reconociendo que este término acá no es nada más que la aceleración local del fluido, que en estricto rigor nosotros debiéramos ser capaces de agregar aceleraciones del sistema de coordenadas, aceleración centrípeta, Coriolis y otro tipo de cosas que ustedes ya vieron en algún curso de física. Entonces, esta primera aproximación, saltamos al tema de dinámica de fluidos para poder entender por qué se mueve y hacia dónde se mueve, entender y cuantificar el movimiento del fluido. Y para eso un pequeño repaso de estas cosas que sería, que es como la última pata del capítulo 4 donde se cuantifica lo que son las deformaciones que puede ocurrir con un fluido, una traslación, un movimiento más, puede haber una expansión, y aquí nos va a aparecer la ecuación de continuidad, ¿ya? Que es súper importante. Se conoce como la ecuación de continuidad, que es la ecuación que nosotros vamos a estar, vamos a necesitar para poder cerrar el sistema. Aparece deformaciones producto de la rotación del fluido. Aparece el concepto si es rotacional o irrotacional, pero son definiciones. Y la otra parte importante serían todo lo que son las deformaciones angulares, donde producto de un campo de velocidades, donde esencialmente lo que estamos haciendo es extender lo que nosotros ya habíamos visto al principio con Newton-Navier, ¿ya? Donde tau es igual a mu por dv de z, extendemos ese resultado ahora a una dinámica más bien tridimensional. Todo esto acá pensando en que lo primero que vamos a hacer va a ser encontrar las ecuaciones de Navier-Stokes, que no es nada más que la segunda ley de Newton, ¿ya? Por lo tanto, masa por aceleración es igual a la sumatoria de la fuerza externa. La aceleración ya la sabemos cuantificar como con un esquema de Euler. Va a tener una aceleración local, la aceleración local del fluido sería la aceleración local más la aceleración convectiva. Y esto de acá, la masa la vamos a escribir como ρ por el volumen y la sumatoria de fuerza externa, eso es lo que nos va a quedar al otro lado, ¿ya? Donde dentro de la fuerza externa vamos a tener G, la presión y los esfuerzos de corte. ¿Cuáles son las ecuaciones? Esto de acá son tres ecuaciones. Tengo en X, en Y y en Z. ¿Cuáles son las incógnitas? U, V, W. Esas son las tres incógnitas. Pero también está la presión, ¿ya? La presión venía de calcular el equilibrio estático. Cuando calculamos la presión hidrostática, venía de imponer el equilibrio estático, que no es nada más que un balance entre fuerzas de presión, entre fuerzas externas que van a estar actuando sobre el sistema. Así que de alguna manera la presión sigue siendo una incógnita que yo voy a tener dentro de estas ecuaciones. Entonces tengo cuatro ecuaciones, U, V y W, o sea, cuatro incógnitas, U, V, W y la presión. Tengo tres ecuaciones de movimiento. La sumatoria de fuerza en X es igual a masa por la aceleración en X, la sumatoria de fuerza en Y es igual a masa por la aceleración en Y, y así sucesivamente. ¿Y cuál sería la cuarta ecuación? Conservación de masa o conservación de volumen en este caso en particular, ¿ya? Si decimos que las densidades varían un poquitito, o incluso el fluido es derechamente incompresible, las densidades no varían, la cuarta ecuación sería el principio de conservación de masa, ¿ya? O que en términos generales nosotros vamos a estar trabajando como la ecuación de continuidad, que no es nada más que asumir de que el fluido es incompresible, en la escala que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Cuándo no es incompresible? Si llega a trabajar a diseñar aviones supersónicos, ¿ya? A velocidades del sonido y cosas varias. Para todo tipo de efectos prácticos nuestros, incluso en la atmósfera, el fluido es incompresible, ¿ya? Así que esta es una de las tantas ecuaciones que nosotros vamos a estar trabajando. Es la cuarta ecuación, digamos así, que nos va a permitir cerrar el sistema.
Eso, nos vemos, chao.